Logran ver mi pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Bien, empecemos la clase. Bueno, vamos a tocar el tema de glomerulonefritis aguda, ¿no? Soy el doctor Julio Roldán López, médico internista, igual que usted es villarrealino de corazón, desde básicas, pregrado, posgrado, todo lo que implica estar en la Universidad de Villarreal. Importante el reconocimiento que todos tengamos en relación a lo que hacemos por la universidad, ¿no? La imagen no es la universidad para nosotros, nosotros somos la imagen de la universidad. Bien, chicos, vamos a comenzar en esta primera clase conmigo de glomerulonefritis aguda. Obviamente, como tal, la glomerulonefritis o en general las glomerulopatías, pues son enfermedades, como bien la denominación está dada, enfermedades del glomérulo, ¿no? Y estas glomerulonefritis agudas comprenden un conjunto específico de enfermedades renales en las que hay un mecanismo inmunológico que va a provocar un componente inflamatorio y proliferativo a nivel de esta parte de la nefrona que es el glomérulo, y que como consecuencia de ello puede darnos daño a nivel de la membrana basal, a nivel del mesangio o a nivel del endotelio capilar, ¿no? Por eso es que ustedes ven glomerulonefritis mesangio capilar, mesangial proliferativa, en base a la zona de compromiso del riñón. Hay que precisar también que las glomerulonefritis agudas pueden definirse como la aparición, y esto está en relación a los síntomas, esa aparición repentina de hematuria, de proteinuria, y que tenemos en el sedimento urinario cilindros de glóbulos rojos, ¿no? Que es una característica de la glomerulonefritis, ¿no? Por eso un paciente que tenga un problema de diuresis, un problema febril, un problema en la cual tenemos un examen de orina con hematuria y ahí encontramos cilindros, obviamente nuestra mente ya está pensando en una glomerulonefritis. ¿Qué tipo es la que vamos a desarrollar, no? Bien, entonces la glomerulonefritis aguda es una afección que parece ser una reacción alérgica a una infección específica, y con mayor frecuencia la posinfecciosa generalmente es debida al estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Entonces, eso es una, digamos, una de las patologías más frecuentes de una glomerulonefritis posinfecciosa, ¿no? Bien, es importante también unos conceptos antes de la epidemiología precisar, ¿no? Cuando hablamos de lesiones segmentarias ¿no? Se están dando dentro de lo que es un mismo lo, ¿no? Si solo un segmento del mismo, o sea, del glomérulo, está afectado, hablamos de una lesión seca. Cuando se afecta todo el glomérulo, es una lesión global. Por eso que estos conceptos son importantes que ustedes graben. El otro concepto importante es la lesión focal y la lesión difusa, ¿no? La lesión focal se caracteriza cuando se afecta menos del 50% de los glomérulos que son contabilizados en la biopsia. Mientras que cuando se afectan más del 50%, estamos hablando de una lesión difusa, ¿no? Dos conceptos: lesión segmentaria global, lesión focal y lesión difusa.
Entonces, ustedes saben que estas características de glomerulonefritis son diagnósticos básicamente por estudios de anatomía patológica, ¿no? O sea, es histología la que nos va a decir cuál es el diagnóstico definitivo en relación, obviamente, o correlacionando con lo que es la clínica del paciente, ¿no? Entonces, estos son conceptos que hay que tener presente. En referencia a la epidemiología, estas enfermedades representan el 10 a 15% de las patologías a nivel glomerular, ¿no? Tienen una incidencia máxima en niños entre 6 a 7 años y una cuarta parte de los pacientes que se presentan como un síndrome nefrítico, por eso la característica de hematuria y cilindros de eritrocitos. Las glomerulonefritis son más frecuentes en varones. Ese es un dato importante, ¿no? O sea, es predominantemente varones en una proporción de 2 a 1, ¿no? Como lo dice acá. Y la glomerulonefritis postinfecciosa puede ocurrir a cualquier edad, pero generalmente se desarrolla más en los niños, ¿no? Esa es otra característica, ¿no? Glomerulonefritis postinfecciosa, la más frecuente es en los niños. La mayoría de casos ocurren en los pacientes de 5 a 15 años, solo el 10% ocurre en personas por encima de la cuarta década. La glomerulonefritis de tipo membrano proliferativo es la única que no presenta diferencias, ya sea varones o mujeres, ¿no? Y el más frecuente son la enfermedad de cambios mínimos, es en niños, ¿no? Y esta es la causa más frecuente de un síndrome nefrótico en los niños, ¿no? O sea, tenemos dos, miren, fíjense, tenemos una glomerulonefritis postinfecciosa que es más frecuente en los niños y la otra, cuando hablamos de enfermedad glomerular propia, tenemos que la glomerulonefritis de cambios mínimos es la más frecuente en los niños. Cuando se tiene un síndrome nefrótico en niños, hay que pensar como primera posibilidad diagnóstica que sea una enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Si tenemos una sospecha de un proceso glomerular, una glomerulonefritis, y hay que buscar el antecedente infeccioso, si es niño, obviamente, para poder definir que es postinfecciosa. Bien. Dentro de la fisiopatología, es importante conocer el componente glomerular, ¿no? Entonces, las lesiones glomerulares en esta patología de glomerulonefritis aguda se van a producir básicamente por el depósito de formación de inmunocomplejos. Entonces, esto es lo que nos causa, pues, el proceso inflamatorio, ¿no? Autoinmune, desencadenado por una enfermedad autoinmune, ¿no? Los cambios que se pueden presentar a nivel histopatológico incluyen que la inflamación de lo que llamamos los penachos glomerulares o los capilares glomerulares y la inflamación de células polimorfonucleocitos, que son los que van a dar la característica del proceso inflamatorio, y todo desencadenado por la formación de estos inmunocomplejos. Obviamente, vamos a ver más adelante, la membrana basal no está exenta de estas lesiones y cada parte de la nefrona puede, por la alteración, provocar lo que es una característica en la presentación de la enfermedad. La inmunofluorescencia va a revelar lo que es el depósito de las inmunoglobulinas y el complemento, ¿no? Otro elemento importante dentro de la fisiopatología de las glomerulonefritis. Esta glomerulonefritis también nos produce cambios estructurales, ¿no? Estructuralmente, la proliferación celular conduce a un aumento de células en todo lo que es el penacho glomerular, ¿no?
debido a que hay un aumento en la proliferación de células endoteliales mesangiales, ¿no? Y también epiteliales. Entonces, tenemos todo un conglomerado de elementos que proliferan, ¿no? Y esto va a dar o va a provocar unos cambios estructurales en todo esto, ¿no? Fíjense cuánto puede afectarse. Acuérdense que el túbulo distal, tenemos la mácula densa como elemento importante, tenemos a las dos arterias importantísimas, la arteriola aferente y la eferente, ¿no? Tenemos a nivel mesangial, ¿no? Las células mesangiales acá empiezan a proliferar, y la proliferación puede ser también de tipo endocapilar. Endocapilar, esto quiere decir dentro de los límites de los penachos capilares glomerulares, ¿no? O extracapilar, es decir, en el espacio de Bowman, este es el espacio de Bowman, aquí estaría la proliferación extracapilar, aquí la endocapilar a nivel de lo que es los penachos glomerulares, ¿no? La proliferación, obviamente, de estas células de tipo leucocitaria, ¿no? Predomina básicamente cuando se hace la visión microscópica, la presencia de neutrófilos y la presencia de monocitos dentro de la luz capilar glomerular, ¿no? Y a menudo pues se acompaña de de una proliferación propiamente celular. Un aspecto que no hay que olvidar es que en la proliferación extracapilar, la proliferación de estas células epiteliales parietales, que están pegadas, conduce a la formación de semilunas, ¿no? Y esta es una característica que se presenta y se relaciona a las glomerulonefritis rápidamente progresivas que van a llevar a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, por eso les decía que las glomerulonefritis son de diagnóstico histopatológicos, básicamente. La clínica orienta y se confirma con la histopatología para precisar dónde está la lesión específicamente del riñón, qué parte de la nefrona es la causante, ¿no? Siguiendo con los cambios estructurales que produce la glomerulonefritis, un dato importante es la conocida membrana basal glomerular. Entonces hay una alteración, hay un proceso inflamatorio en esta membrana basal glomerular y que aparece engrosada, ¿no? Como un engrosamiento de las paredes capilares que se puede ver en el simple microscopio óptico, ¿no? Existe un fenómeno de hialinización. Cuando hay una hialinización, esto nos está indicando que es una lesión de tipo irreversible, ¿no? Y como decíamos en los conceptos iniciales, estos cambios estructurales pueden ser focales o difusos, acuérdense, ¿no? Y podrían ser segmentarios o globales. Por eso que era importante conocer esas definiciones, ¿no? Acá, como dice en esta parte de la diapositiva, estos depósitos densos en la parte de electrones pueden ser a nivel subepiteliales, subendoteliales, subepiteliales o intramembranosos, ¿no? Entonces, o mesangiales. Y esto corresponde pues a netamente toda el área de depósito de inmunocomplejos, que son los que activan todo el componente inflamatorio en la respuesta de la membrana basal y las partes de la nefrona afectada. Pero no solamente produce cambios estructurales, sino también produce cambios funcionales. Y estos cambios funcionales van a incluir la presencia de proteinuria, de hematuria, va a haber una reducción de la tasa de filtración glomerular y esto se va a expresar por lo que es la presencia de oliguria o anuria incluso, ¿no? Dependiendo de la severidad del cuadro. Vamos a tener un sedimento urinario activo, como se denomina, con la presencia de glóbulos rojos y cilindros de glóbulos rojos. Esto es lo que va a orientarnos a la presentación de una glomerulonefritis aguda, ¿no? Obviamente, estos componentes, y dentro de ellos la tasa de filtración glomerular, ¿no? La retención propia de agua y sal de la nefrona distal,
dan como resultado que una expansión del volumen intravascular que va a conllevar a la presencia de edema y con frecuencia pues la hipertensión sistémica, ¿no? Ustedes si recuerdan la fisiopatología, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? La acción de la renina, la acción de la angiotensina 2, inactivación de la aldosterona, retención de agua y sodio, o sea, todo el ciclo fisiológico que recordamos en la presentación para una hipertensión sistémica, ¿no? La etiología causal, ¿no?, que subyace a la presentación de una glomerulonefritis aguda puede dividirse en dos grupos, ¿no?, infecciosos y no infecciosos. Dentro de la causa infecciosa, la más común hemos dicho que es post-infecciosa, ¿no?, post-infección por el estreptococo del grupo A beta hemolítico, ¿no? Y esta es una de las características que podemos ver cuando hay una infección de esa magnitud. Cuando tenemos eso, que hay un niño, y es un niño, obviamente hay que estar atentos dentro de la primera o segunda semana post-infecciosa para ver si es que hay un inicio de algún componente edematoso o de retención de líquidos, o para la edad del paciente algún grado de hipertensión o una presión arterial que sale de su percentil correspondiente, ¿no? Obviamente acá hay enfermedades renales primarias, enfermedades sistémicas, y hay afecciones de agentes diversos que pueden provocar estas glomerulonefritis, ¿no? Estas son de tipo no infecciosos, ¿no? Entonces, si los agrupamos en cuatro importantes patologías, ¿no? Enfermedades infecciosas a la cabeza postestreptocócicas, también puede ser no estreptocócica, puede darse. Dentro de ellas todas las bacterias y sobre todo las bacterianas que pueden producir componente de injuria o de infección a nivel de válvulas endocárdicas, ¿no?, puede provocar esta falla o este proceso de una glomerulonefritis. La sepsis es otro elemento como causa. Enfermedades virales como la hepatitis B, raramente parasitarias como el toxoplasma, muy raro. Y enfermedades primarias que ustedes ven ahí, básicamente la enfermedad de Berger, que no es neuropatía, es un error de digitar, es la nefropatía por inmunoglobulina A, ¿no? Enfermedades mesangiales, membranoproliferativas, pueden provocar glomerulonefritis. El otro grupo está en enfermedades sistémicas, en las cuales ahí puede haber enfermedades del tejido conectivo, como es lupus eritematoso sistémico, enfermedades tipo vasculitis, o digamos dentro de ellas mencionar a la púrpura de Hennel-Schönlein como una enfermedad que puede provocar también alteración a nivel glomerular, ¿no? Otras enfermedades más raras que pueden ser secundarias a síndrome de Guillain-Barré o la aplicación de vacunas, que ya no se ve eso obviamente, antes se veía con la vacuna, la triple, la difteria, pertussis y tétano, y algunas enfermedades hematológicas no con frecuencia, muy rara, que pueden debutar con un proceso de una glomerulonefritis aguda que puede ser la drepanocitosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene esta patología? Cuando estamos hablando de una enfermedad infecciosa, 1 a 3 semanas después del inicio de una infección estreptocócica, puede empezar la sintomatología, ¿no? Puede haber, como hemos mencionado, hematuria, y es el síntoma de presentación en la orina. Es por lo cual el paciente va, o el niño presenta y avisa a la mamá o al papá, inmediatamente la preocupación y es llevado para una evaluación. El edema, que puede ser periorbitario, como ven ustedes acá, o edema de miembros inferiores, de pies, es un edema blando, ¿no? Puede acompañar o preceder incluso la hematuria. Por eso les decía, si tienen ustedes un niño que ha tenido un componente de una amigdalitis purulenta, y hay que estar atento, que después de 1 a 3 semanas
no empiece a tener hematuria o empiece a haber edema, retención y después hematuria. Entonces puede acompañar como puede preceder a la presentación de hematuria. Fiebre, obviamente, se da al inicio, ¿no? Pero va disminuyendo gradualmente conforme pasan los días, ¿no? En pocos días esa fiebre desaparece, pero va quedando la parte, obviamente, de las características de hematuria, de edemas, ¿no? Que son los signos importantes. La hipertensión ocurre entre el 60 a 70% de los pacientes y esto se presenta en los primeros días, obviamente, ¿no? Y esta es una característica ya que después en una clase que también tenemos conmigo, ya vamos a enfocarse dentro de lo que es un síndrome nefrítico. La oliguria, otra de las manifestaciones, acuérdense de los cambios funcionales, puede haber oliguria, ¿no? La orina pues mantiene un peso específico alto y puede contener albúmina, puede contener glóbulos rojos, puede contener leucocitos, puede tener cilindros, ya sea leucocitarios o cilindros de glóbulos rojos, que es la característica de la glomerulonefritis. Puede también presentarse lo que es sobrecarga, de lo que hemos visto, de fluido, caracterizado por edema periorbitario o a nivel de pies, en la región pedia, ¿no? La hipertensión, que también es una manifestación de la sobrecarga de líquidos, ¿no? Puede haber signos de congestión pulmonar, hay presencia de crepitantes, hay edema, hay ¿cómo se llama? Irritación yugular, o sea, la presión venosa yugular está elevada, hay presencia de ascitis, hay derrame pleural muchas veces. Entonces estamos hablando de un contexto ya de una manifestación sistémica, ¿no? ¿Puede haber síntomas cerebrales? Sí, puede haber síntomas cerebrales. Tenemos a la cabeza la presentación de cefalea, hay somnolencia, el caso avanza, se hace más severo, convulsiones, sobre todo en niños con componente febril alto, obviamente pueden tener una tendencia a convulsionar, ¿no? Estos se pueden presentar también en relación a hipertensión, niños que debutan o adultos que debutan con una hipertensión severa y pueden presentar estas manifestaciones de cefalea, de vómitos, incluso puede haber convulsiones si esta hipertensión es muy, muy severa, hablando de una emergencia hipertensiva, ¿no? Si tenemos esos signos, esos síntomas, nuestro plan de trabajo está orientado, obviamente, hacia algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Un hemograma, que es importante para precisar si es que es portador o no portador de una anemia. Hay que hacer estudios de función renal, o sea, hacer determinación de los elementos nitrogenados o azoados, tanto la creatinina, que debe estar elevado cuando estamos frente a un cuadro de esta patología. La urea también puede estar elevada. La tasa de filtración glomerular puede estar disminuida. Esto se refleja con la diuresis. Los electrolitos es otro elemento que hay que pedir porque queremos evaluar cómo está potasio, básicamente. Es uno de los electrolitos que puede provocar muchas complicaciones en el paciente renal, ¿no? Obviamente es una de las características la hipercalemia, ¿no? Esta hipercalemia puede provocar desde arritmias cardíacas controlables o arritmias cardíacas malignas, fibrilación ventricular o muchas veces puede presentarse como un bloqueo AV de tercer grado, ¿no? Hay que hacer un examen de velocidad de sedimentación glomerular, básicamente para ver si está normal o aumentada, y eso si estaría aumentada nos va a orientar hacia una patología dentro de los aspectos autoinmunes, entonces nos va orientando hacia esa patología como causa de una glomerulonefritis, ¿no? Hay que dosar los niveles de complemento, esto es importante, ¿no? Para ver si es que hay nivel de complemento sérico bajo, ¿no? Para poder diferenciar estas glomerulopatías con hipocomplementemia, ¿no? Que es una característica para poder, digamos, hacer algún elemento de juicio inicial antes de llegar a un diagnóstico definitivo que lo va a dar nuestra biopsia en el estudio histopatológico, ¿no?
El examen de orina es importante, eso no se puede perder, obviamente, no se puede obviar. Tenemos un problema con un proceso de sospecha de glomerulonefritis, el examen de orina es de gran ayuda, ¿no? Obviamente es una orina con una gravedad específica elevada, y la característica importante es que hay presencia de glóbulos rojos y cilindros de glóbulos rojos, y puede observarse proteinuria, pero no en rango nefrótico, obviamente, dependiendo, ¿no? Si se presenta como un síndrome nefrótico, podemos tener una proteinuria en ese rango, o si se presenta como un síndrome nefrítico, vamos a tener una proteinuria menos de 3 gramos de 24 horas, ¿no? Hay que hacer un dosaje de lo que es algunas estreptocimas, dentro de ellas la antiestreptolicina O, que es la que aumenta en el 60-80% de los casos, ¿no? Cuando hay un componente de una infección estreptocócica. Es un elemento importante para poder, ¿cómo se llama?, tener en cuenta, sobre todo cuando el aumento de estos títulos de antiestreptolicina O están elevados, nos está hablando de una infección reciente, ¿no? Obviamente los cultivos es importante, el hemocultivo, si es un paciente con fiebre, es un paciente que tiene algún grado de inmunosupresión, ¿no? O tiene algunos elementos invasivos como catéteres o algunos dispositivos, hay que hacer cultivos, ¿no? Para poder ver si es que no hay un cuadro de bacteriemia presente, ¿no? Puede obtenerse cultivos de las lesiones de garganta, si todavía tenemos ahí componente infeccioso, ¿no? Para ver si es que crece el estreptococo, ¿no? Obviamente de las características del beta hemolítico tipo A. ¿Qué otros exámenes más tenemos que pedir en laboratorio? Eso lo que hemos mencionado son los iniciales, y ya de acuerdo a lo que va saliendo y a la clínica que vamos teniendo, vamos a ir orientando, ¿no?, a los exámenes. Por ejemplo, niveles de anticuerpos antiproteasa, anticuerpos antinucleares, anti-DNA, cuando estamos sospechando en enfermedades autoinmunes con componente a nivel de colágeno y manifestación sistémica que puede involucrar el glomérulo como afectación secundaria, ¿no? Hay que pedir imágenes, claro que sí, hay que pedir imágenes. Una radiografía de tórax es importante, sobre todo si el paciente presenta manifestaciones o síntomas como tos o hemoptisis. Hay que descartar que no haya un compromiso pulmonar que esté causando esta patología, ¿no? A veces debuta con una hemoptisis la enfermedad de Goodpasture, que va a tener también repercusión a nivel de la membrana basal glomerular con la formación de anticuerpos a ese nivel, ¿no? Una tomografía de abdomen es importante, de tórax, sobre todo si sospechamos que es una glomerulonefritis postinfecciosa. Tenemos que buscar, si no hay en garganta, si no hay en oído, tenemos que buscar dónde hay un foco infeccioso que está bombardeando poco a poco esta cadena de proceso de alteración glomerular, ¿no? Entonces hay que buscar abscesos viscerales ocultos, ¿no? Entonces es importante. Una tomografía cerebral siempre y cuando pues tengamos lo que llamamos nosotros una emergencia hipertensiva, ¿no?, o una hipertensión maligna que puede haber causado en el órgano blanco cerebro alguna alteración, o un infarto o una hemorragia, ¿no? La ecografía es otro elemento importante de imagen. Acá nos permite ver todo el componente renal, ¿no? Excluir que no haya alguna uropatía obstructiva, y además nos permite ver si hay algún tipo de enfermedad, algo, colección, absceso, ver si es que hay alguna alteración en lo que es la relación córtico-medular, para ver si es que estamos frente a un riñón que es agudo o es un riñón crónico. Si tenemos una relación córtico-medular no diferenciada, obviamente estamos hablando pues de que este es un riñón crónicamente enfermo, ¿no? Y el otro examen final, obviamente con todo esto, es la biopsia renal, ¿no? Según se dice, para los casos dudosos, cuando hay un curso atípico o no se identifica algún proceso infeccioso previo, es mejor hacer una
una biopsia renal. Obviamente, como ven ustedes la imagen, actualmente este es el segundo estetoscopio que tenemos, que es la ecografía, obviamente, cuando tenemos a mano, ¿no? Entonces, antiguamente, pues, las biopsias lo hacían a ciegas, simplemente por la localización anatómica, nada más, ¿no? Y entrando en forma, digamos, lenta la aguja y esperando, pues, que la aguja, digamos, tome la muestra, ¿no? En una maniobra que hacían los nefrólogos. Pero ahora la ventaja es que con esta guía ecográfica yo puedo dirigir qué zona del riñón quiero tomar la muestra y con un mejor resultado, ¿no? Bien, entonces esos son los signos, los síntomas, los exámenes que debemos pedir, y el diagnóstico está basado en una buena elaboración de historia clínica, ¿no? Eso es importante y eso es lo que quiero recalcar en ustedes. La historia clínica es uno de los elementos importantes. Una buena historia clínica en donde incluye lo que es la filiación, la anamnesis, los antecedentes y el examen clínico nos acerca a una impresión inicial diagnóstica que si no es 90 es más el porcentaje de aproximación y muchas veces con 2 o 3 cositas podemos llegar a un diagnóstico inicial muy certero y a corroborar con algunos exámenes iniciales, ¿no? Entonces, una buena historia clínica es importante, chicos. La identificación de enfermedades sistémicas subyacentes o infecciones recientes es un aspecto que hay que tener en cuenta siempre. El relato cronológico en una historia clínica es importante porque es cómo empieza el síntoma, cómo se desarrolla, con qué se acompaña, qué puede mitigar ese síntoma o qué puede agravar ese síntoma. O sea, todo esto es una cadena que obviamente en la parte de semiología se encarga o se ha encargado de instruirles a ustedes cuán importante es la evaluación, el desarrollo, perdón, de la anamnesis en la búsqueda de cada síntoma o signo que presente el paciente. Bien, entonces acá el tiempo de enfermedad, el inicio y la duración de enfermedad es importante, ¿no? Puede ser un inicio abrupto, 1 o 2 semanas post proceso infeccioso, o 2 o 4 semanas cuando hay una infección dérmica, ¿no? Eso también hay que buscarlo, es importante, ¿no? Si esa nefritis dicen que inició dentro de 1 a 4 días de la infección, sugiere una enfermedad renal preexistente, ¿no? O sea, la rapidez, obviamente, que puede estar de fondo muchas veces no detectada, ¿no? Identificar el agente etiológico es lo ideal, si estamos hablando de un componente infeccioso bacteriano. Identificar el agente etiológico es importante con los exámenes, si es una patología sistémica de tipo autoinmune o no autoinmune. Bien, entonces el diagnóstico en base a los síntomas, ¿no? Más frecuente, obviamente, la hematuria, y el 30% de su presentación es macroscópica, o sea, que el paciente lo ve, y ese es el motivo de consulta. La oliguria, esa disminución del volumen urinario, el edema, con las características que hemos mencionado, periférico o periorbitario, ¿no? Y generalmente es un alto porcentaje de presentación en los pacientes pediátricos, y lo que induce a que pueda haber un daño renal por la presentación en este grupo etario, ¿no? La cefalea puede presentarse, como dijimos al inicio, puede ser secundario a la presencia de hipertensión, la disnea como consecuencia si es que hay una gran sobrecarga hídrica, de una insuficiencia cardíaca o un edema pulmonar, que es el extremo de lo que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Específicos de enfermedades sistémicas, hay algunas características, ¿no? Por ejemplo, la granulomatosis de Wegener es una enfermedad, obviamente autoinmune, que tiene una triada: sinusitis, infiltrado pulmonar y nefritis. Tenemos esa triada, con gran certeza podemos plantear la posibilidad de una granulomatosis de Wegener. Siempre hay que estar atentos. Sinusitis, infiltrado pulmonar y nefritis es una posibilidad alta de una granulomatosis de Wegener. Las náuseas, los vómitos, dolor abdominal
muchas veces se presentan en la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Las artralgias, cuando hay una colagenopatía, la hemoptisis, como les mencioné hace un momento, en el síndrome de Goodpasture, que es una glomerulonefritis progresiva idiopática, después del desarrollo de los anticuerpos antimembrana basal, erupciones cutáneas como la vasculitis y el mismo lupus eritematoso como enfermedad autoinmune de contenido colágeno, la cual presenta el paciente. Fotos en relación a la presentación de edema, ¿no? Edema periorbitario, edema pedio, ¿no? La sobrecarga de líquidos, es importante acá la evaluación. Esta es una evaluación que se tiene que hacer así con el torso desnudo para poder precisar bien si es que hay estertores, crepitantes o no. Lo hacen a través de la ropa, si no tienen mucha experiencia, van a confundir ese sonidito al momento de inspirar al paciente que puede producir su estetoscopio sobre una prenda de vestir. La presencia de irritación yugular, miren acá, el esternocleidomastoideo, la vena yugular totalmente dilatada. La presencia de ascitis, están viendo ustedes acá, esta gran distensión abdominal, que va a provocar una disminución de la mecánica de respiración y por lo tanto ese paciente va a venir con disnea. Muchas veces no tiene insuficiencia cardíaca, pero tiene una disminución del área ventilatoria. ¿Por qué? Por esta gran ascitis que va a desplazar el diafragma hacia la parte superior, ¿no? Otras manifestaciones como es la presencia de erupciones cutáneas tipo vasculitis o a veces tipo purpúrico, ¿no? Que pueden presentarse en algunas colagenopatías. La palidez, que nos está diciendo que es una patología crónica donde se ha agregado algo agudo. El dolor en el ángulo costovertebral, está en relación al área anatómica renal, puede haber presencia de litos en las vías urinarias. La artritis o el impétigo como una causa, pues una etiología infecciosa, ¿no? Que puede presentar una glomerulonefritis en la fase post-infecciosa aguda, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, hay, como dice ahí, muchos síndromes renales que pueden semejar, imitar síntomas de una glomerulonefritis aguda, ¿no? Por lo que es necesario hacer una evaluación y diagnóstico preciso, ¿no? Por eso que ahí hay una característica, ¿no? Que es la púrpura anafilactoide, ¿no? Con nefritis asociada, ¿no? La glomerulonefritis crónica con exacerbación aguda, es un error acá, exacerbación con una B grande o una B labial, hematuria, nefritis, nefrosis por IgA, son patologías que tienen que entrar en el diagnóstico diferencial. Por eso cuando ustedes tienen una impresión diagnóstica, tienen que tener un abanico de posibilidades diferenciales para poder, por descarte, quedarse con lo que ustedes están planteando en lo que se refiere a la patología respectiva. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la glomerulonefritis aguda básicamente es una terapia de apoyo. Estamos ahí hablando de un régimen dietético, una restricción de sodio y líquidos para el tratamiento, obviamente, cuando el paciente está teniendo retención de líquidos, ¿no? Hay que hacer una restricción de proteínas a los pacientes con azoemia, o sea, las proteínas de origen animal hay que restringirlas, ¿no? Y evitar que haya una etapa de desnutrición, que es importante. En relación a la actividad, el reposo en cama, cuando tenemos, digamos, signos de inflamación glomerular y congestión circulatoria, obviamente por un tiempo, porque la inactividad también prolongada nos va a, digamos, a no aportar ningún beneficio en el proceso de recuperación del paciente. Hay que tener en cuenta que pueden los fenómenos tromboembólicos presentarse en forma asociada, ¿no? Hay que hacer un seguimiento a largo plazo, sobre todo en niños que han tenido una glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Hay que seguirlos en un tiempo bien largo por las posibles secuelas crónicas que puedan desarrollar. El tratamiento farmacológico está relacionado a la presentación de los síntomas que tiene el paciente. Si tenemos algún tratamiento farmacológico, está dado bajo 3 aspectos. 1, reducir la morbilidad, prevenir las complicaciones y erradicar, si es una infección, la infección que está provocando
esa bacteria y está dañando lo que es el glomérulo. Dentro de los tratamientos antibióticos, si estamos hablando de que es una postestreptocócica y es un estreptococo beta hemolítico de grupo A, obviamente a la cabeza y todavía no superada la penicilina benzatínica, ¿no? Obviamente es el antibiótico de base, patrón para este tipo de glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Entonces, la dosis va a variar de acuerdo si es un lactante, niño o es un mayor, ¿no? Los mayores generalmente pues es 1.200.000 a 2.400.000, se da si es un estreptococo comprobado, obviamente hay que dar la dosis adecuada para poder erradicar esta bacteria y que no haya secuelas posteriores. En relación a la diuresis, ¿no? Entonces hay que usar los diuréticos básicamente de ASA, que son importantes cuando tenemos pacientes edematosos y a la vez asociados con hipertensión, para tratar de disminuir ese exceso de líquido y corregir tanto esa tensión arterial como bajar esos edemas, ¿no? Dentro de ellos la furosemida, que es un diurético de ASA, es importante. Esto nos va a provocar que haya un aumento en la excreción de agua, ¿no? Entonces esto va a disminuir la sobrecarga y uno de los efectos que también tiene es que inhibe la resolución de sodio o cloruro en el asa ascendente de Henle y en el túbulo renal distal, ¿no? Esto, si lo damos vía oral, se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y el efecto diurético está dentro de la primera hora de administración oral, ¿no? Que alcanza un máximo hasta a la hora y dura 4 a 6 horas, ¿no? Pero entre los 30 minutos ya estamos teniendo una respuesta diurética, ¿no? Diurética importante con la medicación endovenosa, ¿no? Muy bien, entonces la dosis va a variar, en niños hay que dar por kilogramo de peso, ¿no? El adulto es una terapia más convencional, puede ir entre los 20 a 80 miligramos en una sola dosis, pero siempre hay que tener en cuenta cómo está la presión arterial. No vaya a ser que la presión arterial esté, digamos, con tendencia a bajar y le damos el diurético y vamos a conllevar a una hipotensión en un riñón que está inflamado, que está enfermo. Vamos a aumentar el grado de disfunción y obviamente más daño a nivel de tipo renal. Bien. En el caso de hipertensión, los medicamentos vasodilatadores son importantes, ¿no? Porque estos tienen la característica de que van a reducir, como dice acá, la resistencia vascular sistémica, ¿no? Y estos obviamente van a permitir un flujo hacia adelante, mejora el gasto cardíaco, ¿no? Y dentro de los elementos vasodilatadores está a la cabeza el nitroprusiato, los calcio antagonistas como el nifedipino, la hidralazina, el diazóxido, ¿no? Y si hay ¿cómo se llama? Una hipertensión grave a la cabeza. Pero hay que tener cuidado. Si yo tengo una patología renal crónica ya, ¿no? O tenemos una glomerulonefritis con una falla renal aguda, hay que tener cuidado con el nitroprusiato. ¿Por qué? Porque dentro de los metabolitos que se producen cuando se administra el nitroprusiato están los tiocianatos y podemos hacer una intoxicación por tiocianatos con consecuencias mucho más graves, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en los renales y si se da nitroprusiato es una monitorización y no es un nitroprusiato que se va a usar 4, 5, 6 días, no. Hay que tratar de usar el menor tiempo, de estabilizar la presión arterial, pasar a la medicación oral para el retiro de este fármaco, ¿no? Ahí lo dice en la siguiente parte, que es un potente antihipertensivo intravenoso, ¿no? Y obviamente pues el fenómeno de vasodilatación y la actividad inotrópica del corazón es una de las características que tiene, ¿no? La hidralazina igual, efecto vasodilatador, va a mejorar la presión arterial, ¿no? A través que va a relajar lo que es el músculo liso vascular. Y obviamente nifedipino, que es un bloqueador de los canales de calcio, que tiene justamente la acción vasodilatadora sobre los vasos sanguíneos periféricos. Igual relaja el músculo liso
también coronario y produce vasodilatación coronaria que mejora a su vez la oxigenación a nivel de miocardio, ¿no? Por eso que algunos calcio antagonistas se dan en los pacientes renales para controlar la hipertensión, y si ha tenido angina, obviamente tenemos un efecto también dado de ellos. El nifedipino no propiamente, pero sí el diltiazem, que es otro calcio antagonista, que puede controlarnos la parte de angina de pecho. Bien, ¿cuáles son las complicaciones que va a tener esta glomerulonefritis? La progresión hacia una insuficiencia renal, ¿no? Generalmente es un porcentaje bajo, y eso básicamente porque si damos un tratamiento adecuado, que es lo más importante, podemos evitar esta progresión. La otra complicación, lo que hemos mencionado, con una sobrecarga mayor de líquidos, edema pulmonar e hipertensión. Ya obviamente la parte evolutiva de una enfermedad sistémica crónica como la hipertensión puede provocarnos retinopatía, puede provocarnos una encefalopatía hipertensiva cuando tenemos un órgano blanco que es el cerebro sin manifestación de infarto o hemorragia. Puede llevarnos a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, a una falla renal crónica o desarrollo de un síndrome nefrótico. Bueno, entonces, el pronóstico está dado, ¿no? ¿En relación a qué? Al tiempo de evolución, ¿no? Por eso que acá el fracaso renal y la hipertensión se resuelven espontáneamente dentro de la primera o segunda semana, ¿no? Y la hematuria, ojo, esto es importante, la hematuria y la proteinuria pueden durar varios meses, ¿no? Y a veces desaparece la hematuria macroscópica y la microhematuria puede persistir años. Ese es un modo de hacer vigilancia a este tipo de pacientes, ¿no? Generalmente los niños es de esperar una remisión completa, ¿no? O sea, una curación completa. La mortalidad es baja, 1%, ¿no? Y obviamente se da con más frecuencia en los países en vías de desarrollo en la cual pues nuestro país está inmerso, ¿no? Por las condiciones sanitarias, pues los niños pueden hacer infecciones, ¿no? Ya sea de piel, de garganta, todo eso, y pueden desarrollar muchas veces en forma severa el compromiso renal de una glomerulonefritis, ¿no? Y dadas las condiciones de un buen sistema de salud, obviamente no van a conseguirlo prontamente, ¿no? Bien, entonces, y una cosa que quiero a ustedes, antes de terminar, es recalcarle, por ejemplo, hablamos bastante de hematuria, y en hematuria hay algunas características que podemos diferenciar una hematuria de tipo glomerular y una hematuria no glomerular, ¿no? La hematuria, por ejemplo, de tipo glomerular es una hematuria uniforme durante toda la micción. Cuando es no glomerular, es un, digamos, un rojo brillante, pero no intenso, ¿no? Y no es uniforme durante toda la micción. La presencia de coágulos está en la hematuria no glomerular. Los cilindros hemáticos se da en la hematuria glomerular. Y los hematíes dismórficos, o sea, de formas diferentes, más del 80% se dan en hematurias glomerulares, ¿no? Entonces, eso es importante. Y la hematuria glomerular puede acompañarse de proteinuria. En cambio, la hematuria no glomerular no vamos a encontrar proteinuria, ¿no? Es una forma de diferenciar los dos tipos de hematuria que se pueden dar para poder hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes ven que la glomerulonefritis como tal, pues, es un título amplio, ¿no? En la cual, pues, se debería, y esto lo van a ir desarrollando poco a poco dentro de su formación de estudiante de medicina, obviamente, pues, la glomerulonefritis tenemos una gama de posibilidades diagnósticas, ¿no? Ahí, como les mencioné al inicio, la glomerulonefritis de cambios mínimos, la de compromiso focal y segmental, la membranosa. Acuérdense que un síndrome nefrótico en niños es más cambios mínimos. Cuando es en el adulto y tiene un síndrome nefrótico, la posibilidad de que sea una glomerulonefritis de tipo membranosa, ¿no? También tenemos la membrana proliferativa, la mesangiocapilar, la proliferativa endocapilar. Cada uno de estos tiene unas características, obviamente, que van a ir desarrollándose
en cada uno de estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para citarles así nomás, para que tengan un concepto, lo que es la glomerulonefritis membrano-proliferativa, o mesangio capilar, es una característica que tiene el complemento bajo, disminuido, ¿no? Entonces, pero dentro de estas mesangios proliferativas, o mesangios capilares, lo que es la membrana proliferativa, hay varios tipos, por eso que es complicado. O sea, cada clase, ustedes van a empezar a estudiar, no quizás en esta parte de medicina 1, pero de repente medicina 2, van a empezar a estudiar cada patología, ¿no? Que representa cada uno de estos estados de alteración, ¿no? Pues estos nombres de capilar progresiva, extracapilar, endocapilar, es por el hallazgo histopatológico que se realiza en lo que es el diagnóstico definitivo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, esto es a modo global de lo que es la glomerulonefritis en sí, como todo, porque la glomerulonefritis puede debutarse, puede presentarse como un síndrome nefrítico puro o un síndrome nefrótico, o tener una manifestación de cualquiera de estas glomerulonefritis que he mencionado y que obviamente van a tener características especiales o específicas, ¿no? Bien, yo creo que acá lo más importante de ustedes es el desarrollo de una buena historia clínica, ¿cómo les digo yo? Para que puedan, cada síntoma hay que tomarlo y explorarlo en todas sus características para poder llegar a un buen relato cronológico, que nos diga los síntomas, cómo empezaron, cómo evolucionaron y cómo están al momento de la evaluación. Un examen clínico completo, dirigido, pues ya tengo este problema, tengo que centrarme un poco más en este tipo o en este órgano, pero sin dejar de examinar todos los órganos y sistemas del paciente. Siempre plantear un diagnóstico inicial pensando en posibilidades de diagnóstico diferencial para poder elaborar su plan de trabajo, que es importante. No hacer lo que es marco, hemograma, hemoglobina, glucosa, todo el panel de laboratorio, no, a ver qué sale, no. Por eso que es una de las características de los médicos latinos es la suspicacia, el juicio y el raciocinio clínico que tienen con el paciente y no como en otros países donde haces todos los exámenes y de acuerdo a lo que sale ya vas planteando el diagnóstico, ¿no? Esa es nuestra característica que tenemos, por eso que somos bien observados en otros países y todo médico que va a otro país siempre va a desarrollar una buena imagen de médico latino y principalmente peruano. Muy bien, chicos, si hay alguna pregunta, con esto hemos terminado esta primera clase de glomerulonefritis aguda.